hoy sería el día de la meta final, digamos, se relaciona íntimamente con el tema que vamos a ver hoy, a partir del cual yo finalmente voy a concluir un proceso, un ciclo, y me voy a recibir de trainer en programación neurolingüística. Así que, bueno, sepan disculpar mis nervios, pero no estoy acostumbrada a hacer esto, así que, bueno, comenzamos. Bueno, este tema lo elegí principalmente porque fue uno de los temas que más me apasionó durante el transcurso de mi paso por Acrecio. En lo personal, yo me tuve que valer de esta herramienta porque les cuento un poco una cuestión más personal. Yo me desempeño en una faceta artística y los artistas somos como más... estamos, bueno, no todos, ¿no? Pero en principio nos tenemos que valer de la imaginación, de la creatividad, y muchos de nosotros tenemos tendencias por ahí a no saber cómo concretar o cuáles son los pasos estructurados y jerarquizados para materializar aquello que ideamos. Sí, en cuestiones artísticas propiamente dichas, podemos materializar una obra de arte sin ningún problema, pero por ahí hay ciertas cuestiones que nos cuesta un poquito más, o que me cuesta, mejor hablo por mí, bajar a tierra. Así que esta herramienta a mí me sirvió muchísimo. Bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, una meta es un resultado en un futuro, ¿sí? Es un resultado que tanto nosotros como individuos o como pertenecientes a un colectivo imaginamos, planificamos y nos comprometemos a llevar a cabo en un plazo de tiempo determinado. Esta meta no solamente constituye un punto final al final de un trayecto, sino que también constituye una guía a partir del cual nosotros vamos a saber llevar a cabo los pasos necesarios para finalmente lograr su concreción, que es el resultado realizado de la meta que en principio fue imaginada. Así que, bueno, eso sería básicamente lo que es una meta. Y la importancia de la meta consiste en lo siguiente. Muchas veces nosotros vamos por la vida sin proponernos metas y nos olvidamos de la tendencia natural que tiene el ser humano de concretarlas, es decir, de iniciar ciclos a partir de los cuales él puede satisfacer deseos o necesidades, transitar esos trayectos y finalmente culminar concluyendo metas o satisfaciendo la necesidad esencial que se había originado en su interioridad. Así que es muy importante partir de la base de que somos seres humanos que contamos con esta tendencia natural, con esta tendencia biológica a empezar ciclos en pos de la satisfacción de un deseo, una necesidad, y concluirlos. El hecho de que nosotros concluyamos distintas metas a lo largo de nuestra vida está íntimamente relacionado con nuestra felicidad. Así que a mayor cantidad de metas, mayor incremento de la felicidad tendremos. Es decir, existen muchos caminos para arribar a la felicidad, por supuesto, pero la concreción de metas es una de ellas. Y también la concreción de una meta se encuentra íntimamente ligado a nuestro propósito personal, a nuestra realización personal y a significar nuestra vida. También nos ayuda, por supuesto, a cumplir sueños y que estos sueños no queden solamente en un plano imaginal, sino que también, pasen de un estado intangible a un estado tangible. También el hecho de lograr, ir logrando cosas, nos ayuda a aumentar nuestra autoestima, a incrementar nuestra autoconfianza, y eso nos otorga un impulso a querer expandirnos en la vida y apropiarnos de ciertos espacios que antes nos resultaban ajenos. En la medida que nosotros vayamos cumpliendo metas, vamos a ir expandiéndonos, expandiendo nuestra personalidad y nuestro lugar en el mundo. Eso sí. Vamos a ver, los tipos de metas. En el mercado van a encontrar muchísimas metas, muchísimos tipos de metas, perdón. Al final de este taller yo me voy a centrar solamente en dos tipos de metas, según el tiempo de concreción y según el objeto. Entonces, según el tiempo de concreción, nosotros podemos encontrar metas de corto plazo, metas de mediano plazo, metas de largo plazo. Según el tiempo de concreción refiere a la cantidad de tiempo que nosotros destinamos para la concreción de la misma. Por ejemplo, una meta de corto plazo puede ser simplemente
pagar una boleta de luz la semana que viene. Entonces el tiempo estipulado para eso es una semana, porque a la siguiente ya se produce el vencimiento de la misma. Entonces, una meta a mediano plazo refiere a una mayor cantidad de tiempo. Puede ser, por ejemplo, necesito de 2 meses para entregar un trabajo final en una materia universitaria en la que estoy cursando. Y una meta a largo plazo, por supuesto que requiere de más tiempo, son metas más largas, que por ejemplo pueden consistir en concluir una carrera universitaria en el plazo de 5 años. Las metas según el objeto refieren a una cuestión más intrínseca, refieren al qué, responden al qué, y están íntimamente ligadas con el tener, el hacer o el ser. Así que nosotros podemos elegir, o podemos tener cualquiera de estas 3 metas, o podemos tener metas de las 3, etc. Una meta de tener puede ser: voy a comprarme un piano Casio, ¿sí? Eso puede ser la adquisición de un objeto determinado. Una meta de hacer puede consistir en: voy a tocar las principales sinfonías clásicas que más me gustan en el piano, o sea, empezar a practicar, para finalmente poder tocar las principales canciones que a mí me gustan. Y una meta de ser, a diferencia de la anterior, que refiere a la adquisición o el cumplimiento de una acción cuya meta se acaba en sí misma una vez cumplida, o la adquisición de una habilidad, por ejemplo, la meta de ser refiere a una cuestión más intrínseca, al cumplimiento de un rol esencial en la sociedad. Entonces yo no solamente voy a querer, por ejemplo, tener un piano, no solamente voy a querer practicar canciones que me gustan en el piano, sino que voy a alcanzar otro nivel y voy a querer ser pianista, ¿sí? Entonces, una meta de ser puede ser: voy a ser pianista, en lugar de voy a practicar piano o voy a comprarme un piano. Bueno, existen distintas herramientas para definir concretamente una meta. Nosotros estamos acá básicamente por 2 motivos. Por un lado, para que nosotros conectemos en principio con aquellas metas que postergamos, por ejemplo, o que hoy por hoy tenemos la necesidad de llevar a cabo. Y el objetivo no solamente es conectar para obtener claridad y enfocarnos, sino que también hay un paso ulterior y unos cuantos más, que eso ya va a depender de cada uno de ustedes, que consiste en definirla concretamente. Entonces, nosotros, el mercado por supuesto que nos ofrece muchísimas herramientas para que nosotros podamos cumplir nuestras metas, aunque no es una temática que, por ejemplo, nos enseñan en la primaria, ¿no? Y excepto que en nuestra familia se nos haya inculcado la idea del inicio de metas y su cumplimiento para una mayor gratificación personal, es muy difícil que tomemos contacto con un cuerpo teórico que nos enseñe realmente en qué consiste y cómo llevarlo a cabo. Así que, bueno, la programación neurolingüística es un medio para tal fin. Le voy a decir brevemente lo que significa la programación neurolingüística, pero antes me gustaría saber qué entienden por programación neurolingüística. Si pueden, lo comparten por chat, quienes quieran. Es un modelo, me dice Karina. Es un conjunto de técnicas. Es una técnica que nos permite programarnos mentalmente para lograr un objetivo, Nico Austin. Es una forma de vivir. Descripciones, dice Paola. María José dice una herramienta. Lauri, programarnos desde el lenguaje. Clara, son distintas técnicas para programarnos. Bueno, muchas gracias. Es un arte, Darío. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, está muy bien lo que aportaron, reúne todo eso que dijeron. Básicamente, la programación neurolingüística es una disciplina que reúne técnicas, herramientas, modelos, recursos para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida, tanto en el área de desarrollo personal, profesional, y también nos brinda herramientas para que mejoremos nuestra comunicación.
Así que, bueno, dicho esto, esta disciplina fue fundada en California en 1970 por John Grinder y Richard Bandler, y ellos se dedicaron básicamente a estudiar los patrones de conducta de aquellas personas que fueron exitosas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estudiar no solamente minuciosamente esos patrones conductuales y esquematizarlos en un cuerpo, que es la programación neurolingüística, y también llevaron a cabo un trabajo de divulgación del mismo. ¿Para qué? Para que cualquier persona en el mundo sea capaz de reproducir, de replicar esos patrones conductuales de forma tal que, inmiscuyéndose en esos procesos intrínsecos de un individuo que es otro, pueda finalmente arribar a los mismos resultados, apropiándose de sus estrategias. Entonces, hay tres ideas fundamentales que nutren a la programación neurolingüística. Una de ellas es, bueno, que se piensa que tanto los procesos neuronales como los procesos lingüísticos y los procesos comportamentales están íntimamente interrelacionados. ¿Por qué? Porque se cree que están no solamente íntimamente relacionados, sino que se puede influenciar sobre los procesos neurológicos, sobre la mente, sobre el lenguaje, de forma tal que eso pueda repercutir o influenciar o generar una consecuencia a nivel corporal, a nivel conductual. Entonces, de forma tal que nosotros vayamos puliendo ciertos comportamientos a partir de desestructurar ciertos patrones neurológicos lingüísticos, y finalmente arribemos a los resultados que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos inmiscuyendo en sus herramientas, podremos analizar, no solamente tener un autoconocimiento más cercano a la realidad nuestra, sino que también podremos trabajar aquellas cuestiones limitantes y potenciar aquellas cuestiones que son beneficiosas para nosotros mismos, utilizando estas herramientas. Bueno, por esa razón, el día de hoy nosotros nos vamos a valer de algunas herramientas de la programación neurolingüística, como por ejemplo la meditación guiada, como por ejemplo el plan de acción. Eso lo vamos a ver a continuación, así que espero que les sean de mucha utilidad como lo fue para mí, en mi caso personal, así que vamos a ver solamente algunas porque el tiempo es escaso, pero me gustaría que ustedes más o menos se lleven por lo menos una idea básica de tres herramientas en especial. Así que, bueno, vamos a comenzar por la primera herramienta. Les voy a decir primero una cosa. En el camino de querer proponernos concretar una meta, es fundamental que nosotros tomemos un contacto real. Lo que sucede con nuestros deseos, con nuestras necesidades. Lo que sucede muchas veces es que por ahí tendemos un cierto obrar automático. Hay que ser muy plenamente consciente en realidad de los pasos que uno da en su vida. Por supuesto, no tengo ninguna duda que al tratarse de una meta sea una decisión conciencial importante, pero hay veces que eso no sucede así. Por eso llevamos a cabo o emprendemos empezar con la consecución de una meta sin que eso esté ligado a nuestra interioridad. Entonces terminamos haciendo una meta que no es ajena o una meta introyectada de la cultura, por ejemplo. Así que es importante el contacto genuino con lo que a nosotros realmente nos interesa. Ese es el punto inicial y básico. Así que les pido, por favor, la práctica que vamos a hacer a continuación es como un boceto. No es definitorio, pero va a ser como un acercamiento. Mi consejo es que después de esta meditación, ustedes, bueno, evalúen con el transcurso de los días si realmente sostienen esta misma meta elegida, y para ello yo les aconsejo que exploren dentro de la medida de sus posibilidades la correspondencia con su interioridad de esa meta, de forma tal que la ratifiquen o la sustituyan por otra. Lo importante es hacer el ejercicio y que tengamos algo en mente. Así que les pido por favor que se sientan, ahora sí, que se sientan cómodos, que se sientan cómodos, con la espalda recta,
pies en el suelo, te invito a cerrar los ojos. Vas a respirar 3 veces de forma profunda, inhalando y exhalando por la nariz. Es de día y te encontrás caminando a través de un sendero. Ves los arbustos, las flores a tu alrededor. Sentís la brisa fresca y el susurrar del mar cerca. De repente, te encontrás con un majestuoso castillo. Sentís curiosidad porque las puertas están abiertas y hay un cartel de bienvenida tallado en roble y dice: "Sos bienvenido, te estamos esperando". Al ingresar, vas a ver en el centro de una sala un cofre antiguo y te puestas 3 puertas detrás de él. Vas hacia el cofre, más dentro de él vas a caminar hacia la primera puerta. El cartel que dice: y ves todos los objetos que el día de hoy desearías tener. Todos ellos al que tienes más afinidad. Si realmente lo tuviera, das un nombre y anotarás en uno de los 3 papeles. Luego vas hacia la segunda puerta. Vayas, las acciones o actos que vas a llevar a cabo. Me tomo un momento para imitar de ellas y sentir de realizarla. Optás por aquella que despierte en vos más deseos de ejecutarla. Escríbela también en tu papel. Finalmente, te diriges hacia la tercera puerta, llamada Ser. Y hay espejos en los que estás ejerciendo un lugar más auténtico, los roles que te gustaría vivir en el mundo. Objetivos, solo uno. Y lo anotas en un papel. Y con los 3 hacia el cofre, los cerrás y en ese momento la asistencia de tu parte más sabia te dé una orientación para seguir una de las metas en las que te vas a focalizar el día. Te tomas un momento, volvés a abrir el cofre, vas a tomar un papel y vas a leer lo que está escrito allí, la meta que vas a trabajar hoy. Una vez satisfecho con tu elección, vas a salir del castillo. Transitarás el mismo sendero por el que entraste y al darte la vuelta te despedirás del castillo y del ensueño y cerrarás la escena como si fuera un libro, y cuando estés listo abrís los ojos.
por otra. Ah, la música. Recién leo que estaba fuerte la música. Espero que hayan podido hacer la última parte, por lo Perdón, bastante. ¿habrá posibilidad de que lo vuelvas a repetir el ejercicio sin la música? Está hermoso, porque en un momento se fue la voz. Por Bueno, favor, que está re lindo el ejercicio. ciencia para los que ya lo hicieron. Vamos a darle lugar a los que no pudieron hacerlo y bueno, vamos a intentar otra vez. La música está muy fuerte, me dijeron. Bueno, lo voy a repetir. Vamos de nuevo. Capaz sin música. Bueno, ¿se sientan? Se sientan bien, con la espalda recta, sintiendo los pies en el suelo. Vas a respirar 3 veces de forma profunda, inhalando, exhalando por nariz. Es de día y te encontrás caminando a través de un sendero. Ves los arbustos y las flores a tu alrededor. Sentís la brisa fresca y el susurrar del mar cerca. De repente te encontrás con un majestuoso castillo. Sentís curiosidad porque las puertas están abiertas. Y hay un cartel de bienvenida tallado en roble que dice: sos bienvenido y te estamos esperando. Al ingresar vas a ver en el centro de una sala un cofre antiguo abierto, adornado en terciopelo dorado, y 3 puertas dispuestas detrás de él. Te dirigís hacia el cofre. Tomás dentro de él 3 papeles y un lápiz, y comenzás a caminar hacia la primer puerta, en cuya entrada hay un cartel que dice tener. Ingresás y ves casi todos los objetos que en el día de hoy desearías tener. De todos ellos, te acercás al que te inspire más afinidad. Caminás a su alrededor, lo tocas, haces con él lo que harías si realmente lo tuvieras, y le asignás un nombre que anotarás en uno de los 3 papeles. Luego, te vas a la segunda puerta, llamada Hacer, y ves en varias pantallas las acciones o hábitos que anhelabas llevar a cabo. Tómate un momento para imitar alguna de ellas y sentir lo que se siente realizarla. Finalmente, optás por aquella que despierte en vos más deseos de ejecutarla, escribiéndola también en un segundo papel. Y finalmente te dirigís hacia la tercera puerta, llamada Ser, y hay espejos en los que estás ejerciendo desde tu ser más auténtico aquellos roles que te gustaría desempeñar en el mundo. Tal vez sean poquitos, tal vez sea solo uno, y lo anotás en un papel. Finalmente, salís de allí y te dirigís con los 3 papeles hacia el cofre, poniéndolos dentro. Los cerrás y en este momento pedís la asistencia de tu parte más sabia a que te dé una orientación para elegir una de las 3 metas en la que te vas a focalizar el día de hoy.
Abrís el cofre, sacás un papel, lo abrís y vas a leer la meta elegida por ambos. Una vez satisfecho con tu elección, vas a salir del castillo, transitarás el mismo sendero por el que ingresaste y al darte la vuelta, te despedirás del castillo y del ensueño y cerrarás la escena como si fuera un libro. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. ¿Cómo les fue? ¿Quieren contar si hubo una experiencia nueva, una meta nueva? Gracias, sí, hermoso, gracias por tu generosidad, muy lindo, se escuchó perfecto, me encantó, bueno, muchas gracias. ¿Pudieron conectar con alguna meta en especial? Agustín dice que le sirvió para confirmar lo que interiormente sabía. Cari dijo que encontró una meta nueva. Ceci que apareció una meta que no sabía que estaría en mis planes, mira vos, qué bueno. A Paola le sirvió para ordenar las metas. Apareció tu futura casa, no, bien. Me alegro. Bueno. A Laura le sirvió para reforzar la meta. Bueno, muchas gracias. Gracias por su participación y bueno, lamento el error. Así que bueno, ya está solucionado. Bueno, este cartelito significa lo siguiente. Una vez que hemos contactado con nuestros deseos o con nuestros sueños desde un lugar genuino y tranquilo, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de avanzar hacia otro nivel que tiene más que ver con un nivel más racional, con un nivel más concreto y específico. Se trata de poder definir una meta teniendo en cuenta determinadas reglas puestas a prueba a partir de, o elegidas, mejor dicho, a partir de la experiencia exitosa de aquellas personas que tienen el don prácticamente de iniciar metas y concluirlos. Así que, bueno, luego de dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra parte más creativa, vamos a apelar el acompañamiento de nuestra parte más racional. Y esto es un paso, digamos, fundamental que tienen que hacer en la mayoría de los casos, porque en primer lugar, nosotros ideamos, fantaseamos, imaginamos, soñamos una meta. Pero una vez que nos damos cuenta que esa meta tiene un para qué, cosa que voy a explicar después, y finalmente elegimos, optamos por una, vienen pasos ulteriores, más racionales. Así que, bueno, les voy a contar a continuación cómo se define concretamente una meta. Es necesario, como le decía anteriormente, que nosotros escribamos una meta por escrito, de forma tal que la tengamos a nuestro alcance de forma cotidiana. Y no se nos pierda en esta nebulosa imaginativa que bueno, que es la naturaleza que nos conforma, ¿no? También. El punto es que nosotros tenemos que apelar a nuestra fuerza de voluntad para bajar a tierra cada una de las metas, escribiéndolas en un papel. Y para que una meta sea poderosa, para que una meta sea realmente realizable, valga la redundancia, es necesario dejarse guiar por lo menos por los siguientes pasos que voy a contar a continuación. Tienen también otros pasos, otras reglas, pero yo me voy a limitar a mostrarles estas. Bueno, una meta tiene que ser expresada en positivo. Esto significa que tenemos que describir la meta positivamente en lugar de negativamente. El hecho de describirla en positivo nos va a ayudar a nosotros a poner el foco de atención sobre todas aquellas cuestiones que nos ayuden a concretar la meta, a encaminarnos, a iniciar ese camino, a continuar ese camino. Si nosotros tenemos los focos de atención puestos en todo aquello que nos contribuye a poder concretar la meta,
el camino va a ser mucho más fácil. Entonces, meta expresada en positivo. Una meta tiene que ser realista, es decir, en el caso de que no contemos actualmente con las capacidades, tales como, o sea, que no contemos, por ejemplo, con el conocimiento o con ciertas capacidades, cualidades o habilidades, bueno, ser realista y tratar de propiciarnos un tiempo prudente de forma tal que adquiramos esas cosas que nos faltan, pero las tenemos en potencia. Ser realista significa también el hecho de que sea alcanzable. Como meta viajar a Plutón, saben que no es realista. Entonces, bueno, es una meta, tiene que ser realista. De lo contrario es un sueño, una imaginación, etc. Debemos influir directamente en el resultado. Esto significa que nosotros, o que la meta, la concreción de la meta, o la consecución de cada uno de los objetivos que nos separa nuestra posición actual de la meta final, sean realizables por nuestra propia acción, dependan en su mayoría de nosotros mismos, ¿sí? Porque si no, se estaría tratando quizás de, bueno, de otra cosa, pero básicamente tiene que depender de nosotros. También tenemos que poder medir el progreso a la hora de elaborar una meta. Esto significa lo siguiente: para alcanzar una meta, hay pasos concretos que se deben definir previamente y que se deben cumplir previamente para que nosotros nos organicemos en tiempo, espacio, y en la medida que vayamos avanzando nos acerquemos y finalmente llegue el día en que a partir de la última acción finalmente la hayamos concretado. El hecho de estructurar ese proceso, de jerarquizarlo, nos ayuda a medir el progreso. Y el progreso refiere a cuánto he avanzado, si me he estancado, cuán cerca estoy del cumplimiento de la meta, evaluar la eficiencia de las acciones que voy llevando a cabo. Por ejemplo, si tengo que, si ratifico ciertas acciones o si de repente tengo que sustituir por otras, eliminar otras, etc. ¿Sí? Entonces, debemos verificar los recursos que tenemos para elaborar una meta. Necesitamos recursos. No podemos abrir los ojos y necesitamos muchas veces de objetos con los que ya contamos, objetos con los que tenemos que obtener, perdón. Por ejemplo, libros, computadoras, teléfonos, materiales, espacios físicos, etc. También debemos contar, probablemente el recurso puede tratarse de una persona, asistencia de nuestra familia, asistencia de nuestros amigos, asistencia de algún colaborador o un empleado, o un socio, ¿sí? O inclusive, sí, personas que nos puedan orientarnos porque son mentores nuestros. También podemos necesitar obviamente que vamos a necesitar de un tiempo, y es importante que que en principio una meta esté emplazada en un tiempo determinado, que tenga una fecha de vencimiento, porque de forma tal que a nosotros nos ayude a limitarnos en nuestro accionar. Si alcanzamos y llegamos con el tiempo estimativo justo, genial, y si no, bueno, por lo menos estar cerca, ¿no? Entonces, también las acciones concretas tienen que estar definidas temporalmente, ¿sí? Así que en ese sentido también necesitamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que necesitamos para concretar esta meta o para llevar a cabo estas determinadas acciones? También podemos necesitar, otro de los recursos es que podemos necesitar modelos. Modelos se refiere a aquellas personas que ya se han encaminado a realizar esta meta, la han concretado felizmente, y nos pueden servir de guías, nos pueden ayudar en nuestro proceso. De guías, por lo menos, observando el proceso de un otro, acudiendo a bibliografía, chusmeando las redes sociales, así. Después debemos corroborar si es ecológica. La ecología de una meta refiere a las consecuencias que puede traer una meta en nuestra vida y en la vida de nuestro entorno más íntimo. Así que tenemos que ser conscientes de eso. ¿Cuáles son las consecuencias positivas y si eventualmente van a haber consecuencias negativas? Y también si tenemos que sacrificar algo en pos de lograrlo. Hay cosas que van a haber que sacrificar para arribar a una meta.
puede darse el caso también. Y finalmente debemos elaborar un plan de acción. El plan de acción consiste, bueno, se relaciona con el punto 4, con el punto de medir el progreso. El plan de acción significa llevar a cabo una esquematización de los pasos previos a la concreción de la meta, de forma tal que la meta, la concreción de la meta, el resultado final, pierde esa inmensidad que por ahí suele tener. Hay metas que son inmensas, como por ejemplo las de largo plazo o las de mediano plazo. Entonces es necesario elaborar un plan de acción y que nos vayamos encaminando en una sola dirección. Bueno, dicho esto, se viene un ejercicio. No les pedí previamente que busquen lápiz y papel, pero si tienen a mano les pido por favor, si lo tienen cerca, les pido por favor que busquen lápiz y papel. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bueno, repasemos un poquito. Nosotros ya vimos lo que es la meta, la importancia de la meta, vimos la clasificación, vimos las 7 reglas fundamentales de una meta. Yo le voy a proponer parte de un ejercicio que vemos en programación neurolingüística, el ejercicio completo no por una cuestión de tiempo, pero elegí, digamos, las preguntas que desde mi subjetividad yo pienso que son las más principales, de forma tal que ustedes se encuadren teóricamente las cuestiones básicas de la meta que eligieron en la ensoñación, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre la meta que han elegido. Y a tal fin, les voy a dar, bueno, 8 minutos. ¿Estamos? Yo les aviso cuando esté, les aviso cuando falte 3. Si tienen alguna duda me pueden consultar.
Quedan 3 minutos. Les queda un minuto. Ya se cumplieron los 8. ¿Terminaron? A ver, ¿cómo les fue? El que quiera, me gustaría que el que quiera pueda abrir o solicitar, levantar la manito para poder comentar su proceso, ¿no? Lo que fue la definición de la meta, si quieren, ¿no? Por supuesto. Noé dice, igual creo que hay más cosas que necesito más tiempo para pensar. Sí, por supuesto, Noé. Esto es un boceto inicial. La guía, de hecho, tiene más preguntas que estas que le acabo de dar. El que quiera aportar su ejemplo puede abrir el micrófono y lo comenta delante de los demás participantes, y si no, seguimos, no están obligados. Sabri. ¿Sí? ¿Ari? Bueno, si querés puedo comentar. Sí, Cari, contá. Bueno, la meta es hacer un viaje en familia para el año 2021, si se puede y el COVID nos deja. Los recursos, en primer momento tengo que hacer todos los trámites para una visa. Tengo que ver el tema de pasajes, hotelería, comprar tickets, hablar con gente que ya viajó para que me pueda ayudar en la organización del viaje, ver el tema de las agencias de viajes también,
ver cómo están las disponibilidades de mis ahorros de acuerdo a lo que vaya averiguando, ver cómo está el tema de la pandemia y qué es lo que tengo que tener en cuenta para viajar, ya que la idea es un viaje los cuatro de mi familia. ¿Qué veré? Lo que veré, veo mi alegría y mi disfrute, ese disfrute de hacer un sueño realidad mío, de compartirlo con mi familia, de regalarme ese viaje de sueños. Veo colores radiantes, fuertes, brillantes. Escucho mucha música alegre, risas de niños, voces de gente adulta. Escucho canciones que me hacen volver a mi infancia y verme como mamá abrazando la alegría de mis hijos, la mía y la de mi marido. Veo gente caminando y hablando felices. Me veo agradeciéndome y abrazando a los míos. Muchas gracias, Cari. Hasta emotiva Gracias. llegó a ser tu meta. Debe ser una meta muy común que está de moda ahora salir de viaje debido al encierro que tuvimos. Así que, bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, a ver, Noé dice, me imagino desayunando por primera vez en mi casa nueva, tomando mate con criollito. Qué bueno, Noé. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Bueno, esta es una cuestión que a mí me pareció importante resaltar, que es la disciplina. Muchas veces, o sea, se habla bastante, o se pone foco, mejor dicho, en la consecución de metas, pero no se hace tanto foco en la actitud que uno tiene que sobrellevar a lo largo del camino, ¿sí? Entonces la disciplina me parece que es un requisito esencial, sobre todo para aquellas metas, excepto que se extingan en un solo acto, aquellas metas que se extiendan a lo largo del tiempo van a requerir de la disponibilidad, por lo menos de la disciplina de nuestra parte, ¿sí? Después veremos que apelar a la disciplina no tiene que ser necesariamente todo el tiempo, que sería contraproducente, pero sí por lo menos contar con la disponibilidad de una disciplina fuerte y sólida. Entonces, la disciplina como camino significa que lo siguiente, bueno, muchas veces en el trayecto hacia la consecución de una meta nos vemos obstaculizados por determinados eventos que nos pueden llegar a imposibilitar, inclusive en el peor de los casos, pero que sí, que obstaculizan o ralentizan, estorban el camino. Entonces, la disciplina consiste en un entrenamiento de nosotros mismos para sostener a lo largo del tiempo una determinada acción o un determinado hábito, independientemente de nuestros estadios emocionales temporales, ¿sí? Entonces, forjar una disciplina significa que el día de mañana nosotros podemos pretender encaminarnos a la concreción de una meta y continuar con una voluntad férrea de no desistir, o en el caso de que exista una pausa, retornar en un tiempo prudencial luego de pasado el episodio, pero siempre se trata de un entrenamiento que requiere más una cuestión racional y mental por encima de estadios emocionales que por ahí pueden resultar, obviamente que la vida tiene todas estas cuestiones, tiene eventos que nos despiertan cuestiones emocionales, pero es importante fortalecer la disciplina, ¿sí? Bueno, entonces les voy a dar unos tips o unas herramientas para que ustedes puedan fortalecer la disciplina de forma tal que la puedan tener a su disposición. Y eso va a ser, ese trayecto que van a llevar a cabo hacia la meta les va a permitir a ustedes cumplirla. Entonces, cuida tu salud en primer lugar.
para fortalecer la fuerza de voluntad es de lo que está hecho, es el combustible del que está hecha la disciplina. Entonces, en primer lugar, tenemos que cuidar nuestra salud, es decir, tenemos que potenciar aquellas conductas, aquellos hábitos que tiendan a potenciar un estado o una reserva energética elevada que propenda a tener la suficiente fuerza de voluntad para tomar una a una las acciones tendientes a concretar nuestra meta. Así que, por ejemplo, y por supuesto que erradicar o por lo menos limitar aquellos hábitos que son contraproducentes, que son nocivos, que nos alejan de la consecución de nuestra meta. Hábitos saludables hay muchos, pueden ser mantener ejercicio de forma regular, hacer prácticas de respiración, conectar con la práctica de la meditación, sostener una alimentación saludable, estar constantemente en movimiento. Y las prácticas negativas pueden ser evitar el sedentarismo, evitar el tabaco, el alcohol, la cafeína, alimentos procesados o que no sean saludables, ¿sí? Básicamente eso. Lo importante es que todos los días, digamos, dediquemos un espacio del día para cuidar conscientemente nuestra salud. Sabemos que si tenemos un cuerpo sano, o sea, nuestro motor, nuestro vehículo es nuestro cuerpo. Si lo tenemos sano, en condiciones óptimas, podemos ir a avanzar hacia un siguiente nivel, hacia lo que quiere nuestra mente, hacia lo que quieren nuestros deseos más íntimos, etc. Así que es importante cuidar el cuerpo, la salud de manera integral. Después hay que organizar nuestro entorno. Existen numerosos estudios que sostienen que la organización del entorno resulta ser determinante a la hora de iniciar un proyecto y concluirlo también. Es decir, un entorno desorganizado, un entorno caótico, un entorno sucio, puede no solamente obstaculizar el inicio, retardarlo, postergarlo, sino que también una vez iniciado el proyecto o los objetivos consecutivos, ralentizan su realización o sean hechos con una deficiente calidad. Entonces es importante que nosotros nos ocupemos de un entorno que propicie para nuestro inconsciente, o sea, un entorno que envíe señales a nuestro inconsciente que diga, bueno, esto es un entorno propicio para mis procesos cognitivos, por ejemplo, de forma tal que finalmente vayamos concluyendo una a una las metas sin trabas de por medio. O sea, se trata acá de limpiar el camino, de erradicar ciertas trabas que pueden ser erradicadas. O sea, limpiar nuestro entorno no es algo que puede ser adquirido por cualquiera. Es un hábito que puede ser adquirido por cualquiera. Después tenemos que planificar las tareas. Cuando nosotros nos ponemos una meta, por lo general, hay metas, de distintos tamaños. Hay metas cuya inmensidad a nosotros nos genera, o en apariencia su inmensidad, a nosotros nos genera una sobrecarga emocional que nos produce una percepción sesgada y donde creemos que el esfuerzo que hay que volcar para la concreción de esa meta es extremo. Entonces, con esta percepción sesgada, a partir de ver inicialmente una meta en apariencia inmensa, o no comenzamos a encaminarnos hacia la concreción de la misma, o no nos creemos capaces, por ejemplo. Entonces, podemos postergar la meta o podemos correrla a un lado y decir no soy capaz, etc. Lo importante para evitar esto o para mitigar esa apariencia de inmensidad y sentirnos capaces y sentir que realmente es una tarea que podemos, que es relativamente fácil de hacer, al menos en sus primeros pasos, o progresivamente, es llevar a cabo la definición de los objetivos, subdividir la meta en objetivos más pequeños, ¿sí? Entonces, es necesario ponerle un orden, en primer lugar, jerarquizar cuál es la tarea más importante, cuáles son las tareas más importantes y que esencialmente nos van a acercar aún más a la meta concreta. Y en segundo lugar, ordenarlas, organizarlas, ¿sí? Entonces es necesario
planificar esas tareas en virtud a la jerarquización y a la estructura. Después tendríamos que revisar nuestras creencias. Muchas veces nos vemos trabados no porque tengamos una salud descuidada o no porque tengamos desorganizado nuestro entorno, no porque no sepamos planificar. Muchas veces hay otros obstáculos más invisibles y tienen que ver con creencias arraigadas en el inconsciente. Entonces, hasta que si vemos que hay patrones que nos obstaculizan avanzar, hay que detenerse y mirar de frente a esas creencias. En primer lugar, detectarlas, hacer un trabajo favorable que ayude a detectarlas. En programación neurolingüística vemos herramientas para hurgar en esas creencias. Así que una vez que estemos cara a cara con esas creencias, cuestionarlas y, bueno, sustituir esa creencia que puede ser limitante por una potenciadora. Recordemos que las creencias son nuestro filtro perceptivo y pueden y nos orientan, digamos, a encaminarnos en nuestra realidad. Si pensamos que no somos capaces de llevar a cabo esa meta, muy probablemente eso sea cierto. Vaya a ser cierto, pero porque parte de una base de una creencia y no por una cuestión de incapacidad, ¿sí? Entonces, es necesario estar cara a cara con esas creencias, como por ejemplo, no me creo capaz de realizar esta meta, o por ejemplo, soy una persona muy fantasiosa y creo que las metas se consiguen de la noche a la mañana, por lo tanto, si no tengo resultados inmediatos me frustro y abandono. O por ejemplo, creo que no es necesario volcar tanto esfuerzo ni tiempo a algo que está ligado a mi bien. Entonces, por último, hay que recompensarse, es decir, adquirir el hábito de que una vez que iniciamos nuestro camino en la consecución, en la realización de cada una de las acciones tendientes a la concreción de la meta, podamos autoinducirnos estímulos que refuercen positivamente nuestra adhesión al hábito o nuestra adhesión a esa disciplina que queremos forjar. Entonces, por ejemplo, si nos propusimos para bajar de peso hacer 1 hora diaria de actividad física, recompensar esa hora diaria de actividad física agradeciéndonos, diciendo oralmente cuánto hemos disfrutado de esa actividad. O, no sé, otra cosa puede ser si tuviste 8 horas de trabajo arduo en pos de tu meta, recompensarte con una buena cena o con Netflix, por ejemplo. Bien, estamos en la disciplina como camino. Entonces ya vimos cómo fortalecer la fuerza de voluntad, que es el combustible esencial para sostener una disciplina férrea, ¿sí? Ahora nos vamos a la motivación, que también tiene que ver con la disciplina. La motivación es algo que también potencia a la disciplina. Tenemos 2 tipos de motivaciones. Tenemos una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La motivación intrínseca responde a un para qué que está ligado a nuestra interioridad, que no tiene que ver con estímulos externos, ¿sí? Una persona puede ponerse una meta, pero no tener una motivación intrínseca. Por ejemplo, el hecho de estar trabajando en relación de dependencias, posiblemente se trate de una meta que se corresponda con un para qué personal, porque esa persona previamente ha dicho yo quiero entrar en este trabajo para adquirir experiencia personal y expandirme en determinado ámbito. Pero si no es el caso, puede tratarse de que por una cuestión de inconsciencia, de una falta de toma de conciencia de por qué está acudiendo a ese trabajo, puede darse el caso que esté obrando de forma automática y no tenga un propósito que refuerce esa disciplina, que refuerce esa fuerza de voluntad. Entonces es necesario, antes de proponernos una meta, clarificar esa motivación intrínseca que nace desde dentro, ese para qué, ese propósito. Me parece muy importante el propósito, además de la disciplina, importantísimo. Sobre todo no para aquellas metas que capaz que no tengan, bueno, esencialmente tanta importancia, qué sé yo, pero sí hay metas importantes que requieren de mucho esfuerzo, de mucho tiempo nuestro, y es necesario creo yo que es necesario que tenga que tener un propósito ligado a nuestra esencialidad, ¿sí? Así que bueno, muchas veces lo que sucede por lo general es que las personas que inician determinadas metas no toman contacto con sus deseos o sus necesidades genuinas, con sus sueños genuinos,
comienzan a llevar a cabo una meta que por lo general es impuesta o introyectada por parte de una cultura, y de repente a medio camino se dan cuenta de que a causa de una insatisfacción prolongada a lo largo del tiempo, no era una meta que estaba ligada a una motivación intrínseca, no había un para qué, no había un propósito. Entonces se abandona a mitad de camino, se abandona en cualquier estadio de la consecución de una meta. Entonces, por eso es importante tomar contacto con nuestros deseos, para evitarnos, para ahorrarnos tiempo, para ahorrarnos esfuerzo, para destinar todo ello en pos de algo que realmente queremos. Así que eso básicamente se trata el propósito, y bueno, lo que sucede por ahí cuando no le prestamos atención al propósito es, ok, no cumplo esta meta, o sí la cumplo, pero se llega a un estadio en el cual nos sentimos insatisfechos, miramos para atrás y al final hice todo este esfuerzo para sentirme así como me siento. Entonces es necesario que para no volver a transitar el mismo camino, es necesario volver a replantearse al menos por una vez cuál es nuestro propósito antes de iniciar una meta. Muchas personas ingresan en un círculo vicioso en búsqueda de su felicidad, satisfacción, que al final no termina de ser satisfecha por una cuestión de que nunca se plantean, nunca cuestionan la meta, nunca no encuentran un propósito. Entonces, bueno, fundamental, al igual que la disciplina, el propósito de la meta que elijan. La motivación extrínseca refiere a, bueno, la motivación extrínseca prácticamente como que no sirve tanto si no tenemos una motivación intrínseca, ¿sí? La motivación extrínseca vendría a ser como un refuerzo extra, un refuerzo a la fuerza de voluntad, un refuerzo al compromiso, a sostener, a sostener acciones a lo largo del tiempo, hábitos, que puede consistir en el consumo de determinadas herramientas que nos permitan a nosotros sostenernos en dirección al cumplimiento de la meta. Podemos valernos de personas que nos puedan, modelos, ejemplos, para que podamos imitar su camino o intentar imitar su camino de forma tal que tengamos los mismos o similares resultados. Podemos valernos de libros que nos permitan arribar a nuestra meta, podemos valernos de audios, de conversaciones, o mejor aún, de mentores. Mentores son aquellas personas con las cuales podemos nosotros contactar, interactuar, personalmente o a través de algún medio, que estén abiertos a darnos una guía, de forma tal que nosotros, a partir de la experiencia de un otro que es exitoso en la rama que nosotros queremos emprender, nos diga o nos comente cuáles fueron sus errores, nos comente cuáles fueron los sacrificios, de forma tal que nosotros podamos ahorrarnos todo ese trabajo. O nos comente cuáles son sus principios, sus valores para sostener lo que hoy sostiene. Podemos valernos muchísimo de un mentor, que es un ejemplo cercano, de carne y hueso, más cerca que un libro donde se redacte la bibliografía de un exitoso que ya murió, por ejemplo. Bueno, eso básicamente sería la motivación extrínseca. Y ahora nos vamos a poner manos a la obra de nuevo. Pero no van a hacer nada, van a prestar atención solamente porque, a ver, pues ya estamos por finalizar. Hemos llegado al séptimo paso de las 7 reglas fundamentales. Yo les había contado que para definir una meta, y para que ésta sea realizable, se necesitaban 7 pasos. Acá, en este taller, 7 pasos. El último era el plan de acción. Con el plan de acción, ya lo he mencionado anteriormente, básicamente se trata de lo que harían ustedes cuando salgan de este taller, que es empezar, siempre y cuando concuerden, sigan sosteniendo esa meta que eligieron, elaborar un plan de acción, es decir, describir de forma ordenada, sistemática, jerarquizada y de forma gradual todas aquellas acciones que necesitan para cumplir su meta. ¿Sí? No tienen que dejar ningún detalle por fuera. Cada una de estas acciones tiene que estar emplazada, es decir,
tiene que tener un límite temporal de concreción, además del límite más grande temporal, que es el de la meta. Tiene que estar formulada por escrito, de forma tal que ustedes puedan tener un acceso cotidiano a ese plan de acción. Se pueden valer, por ejemplo, de cronogramas, tanto anuales como mensuales, como semanales, diarios, dependiendo la complejidad de la meta, dependiendo el tiempo de la meta. Van a requerir ese tipo de especificación para definir más concretamente la acción, ¿sí? Entonces, es importantísimo llevar a cabo un plan de acción. El plan de acción puede ir del presente hacia el futuro, es decir, desde este lugar en el cual no hemos arribado a ninguna meta, pero tenemos nuestro foco puesto hacia el final de un sendero, y vamos a ir anotando a medida que se nos vayan apareciendo las ideas en la cabeza, cuáles son los pasos a seguir para cumplirla. O si no, otra de las formas que yo he utilizado, que me pareció más apropiada, mejor inclusive, que es de ir de adelante hacia atrás, es decir, desde la meta realizada, cuál fue la acción inmediatamente anterior antes de cumplir esa meta, y así sucesivamente, hasta llegar al día de hoy. Les traigo solamente unos ejemplos, un ejemplo de cómo es una meta. Por supuesto que ustedes si googlean pueden encontrar metas mucho mejor estructuradas que esta. Yo simplemente hice, al lado de cada frase, se recomienda poner una fecha, ¿sí? Porque recordemos que tiene que estar emplazada en el tiempo. Teniendo eso, básicamente está bien. Si ustedes quieren ser más estructurados, más claros, pueden ir directamente a estructuras en Excel, donde ustedes van a ver encuadradas todos los pasos a seguir, y son muy lindas, pero bueno, era como algo complejo para mí, así que directamente yo opté por lo que a mí me resultó más fácil. Esta fue la guía que yo utilicé. Entonces, el plan de acción de presente al futuro para viajar a Miami, por ejemplo. En realidad viajé a otro lado, pero bueno. Definir a dónde y en qué mes viajaré con anticipación. Comenzar ahorrando un 20% de mis ingresos durante los próximos 6 meses. Empecé con las más importantes, porque sin saber a dónde iba y en qué mes no podía planificar nada. Así que eso primero en principal. En segundo lugar, sin dinero no podía viajar, así que inmediatamente comencé a ahorrar dinero. Ya teniendo eso, inicié el trámite de pasaporte, o tenía que tenerlo al día. Como yo me iba a otro país, tampoco iba a poder viajar sin pasaporte, así que también hube de ponerlo al día o de obtenerlo. Luego, compré los pasajes y reservé el hotel con anticipación. Después me ya tenía las cuestiones más urgentes, importantes, salvadas, empecé a estudiar progresivamente el idioma inglés, detecté los principales puntos turísticos y armé un itinerario, dejé todo el día y en orden, vínculos importantes, deudas, salud, trámites, hice una lista para llevar en el viaje, reunirlas, armé la valija, tomé el avión, y la meta lograda, arribé a Miami. Bueno, eso sería un ejemplo de metas, en este caso del presente al futuro. Y bueno, del futuro al presente es la meta que ustedes ven arriba. La vamos a pasar porque ya tenemos que terminar. Conclusión. Bueno, les voy a dar una conclusión de lo que a mí me pareció más importante, porque se ha dicho mucho, espero que no se les haya enredado tanto. Definir una meta de ser, hacer o tener. Definirla a corto, mediano o largo plazo. Eso por un lado. La meta puede ser personal, profesional, económica, familiar, en el rubro que a ustedes se les ocurra. Hay que clarificar el propósito. Recordemos que para evitar la pérdida de tiempo, esfuerzo, tenemos que tener en claro nuestro propósito. El para qué. Así se trata de comprar una casa, un auto, o sé. Hay que tener en claro cuál es el para qué, ¿sí? Después tenemos que priorizar las tareas. Estoy hablando del punto 7, que es el plan de acción, ¿sí? Una vez que ya definimos de manera concreta
y específica la meta, cumpliendo todas las reglas que les dije anteriormente, que sea expresada en positivo, que sea realista, que sea alcanzable, que sea ecológica, que tengamos en cuenta todos los recursos que necesitamos y que vamos a necesitar, que tengamos en cuenta las consecuencias, llega finalmente el último paso, que es el paso que nos invita a la acción. ¿De qué manera? Priorizando las tareas. Es importante empezar a trabajar en nuestra meta por aquellas tareas que son más importantes y urgentes. Como yo le había dicho en el ejemplo anterior, lo más importante y lo más urgente era definir a qué lugar iba, cuándo, y tener dinero, empezar a ganar dinero, y tener el pasaporte. Entonces, una vez teniendo lo más urgente y lo más importante en el sentido que va a ser la tarea que más nos acercará al camino esencial de la concreción de la meta. Por otro lado, una vez que acabamos con las más urgentes y las más importantes, vamos a las más importantes, aunque no sean urgentes, ¿sí? Y finalmente el resto de las tareas las dejamos para después, o vemos si las eliminamos o las sustituimos por otra, o en muchos de los casos podemos delegar tareas. Hay que esas tareas que no necesariamente las tengamos que hacer nosotros, sino que hay otro que las pueda hacer mejor y más rápido. Ser proactivo. Ser proactivo significa que para empezar una acción es necesario, no solamente es la fuerza de voluntad inicial para comenzar una acción, con la primera acción que nos permite acercarnos a la meta, sino que también tomar la responsabilidad de concluirla. Es iniciando y concluyendo cada una de las acciones que nos separan de nuestra meta es que vamos a avanzar en el camino, ¿sí? Por otra parte, tenemos que ser disciplinados. Ser disciplinados, bueno, hay una cosa que yo no le dije anteriormente, ser disciplinado es, no se puede ser todo el tiempo disciplinado. Lo que yo aprendí esta vez es que tenemos que encontrar un equilibrio entre la disciplina y la motivación intrínseca. Teniendo una motivación intrínseca que refuerce nuestro deseo y nuestra pasión y el disfrute del camino hacia la concreción de una meta, no va a ser necesario apelar tanto a la disciplina. O sea, a la disciplina tenemos que apelar cuando de repente estamos afectados quizás emocionalmente, o se nos cruzan eventos por los cuales pueden obstaculizar. Pero normalmente se trata de encontrar un justo equilibrio. El hecho de que tengamos que apelar siempre a la disciplina, hay que poner atención porque capaz que haya que revisar una cuestión más profunda que tenga que ver con el propósito. Hay que ver ahí cada caso. Entonces, ser disciplinado, y hay que cuidar nuestra salud de manera integral. Nuestra salud física, alimentándonos saludablemente, haciendo ejercicio, meditación, prácticas de respiración, etc. También hay que cuidar nuestra salud emocional y psicológica. Si nosotros vemos que de repente somos unas personas con tendencia a manifestar ciertas cuestiones psicológicas que nos tienden a obstaculizar nuestros proyectos, ya hay que avanzar en un nivel más allá y pedir asistencia si es necesario. Hay veces que hay cuestiones que escapan de nuestro control, entonces nunca está de más tener en cuenta esa cuestión. También hay que cuidar nuestra salud espiritual. Bueno, tomar contacto, yo creo que una forma de tomar contacto con nuestra salud espiritual es, bueno, hacer meditación, prácticas religiosas o la oración, y también el arte. Para mí el arte es una forma de contactar con nuestro espíritu, así que si pueden, lean un buen libro, vayan a una obra de teatro, bueno, ahora no tanto, pero cuando puedan, conéctense con el arte, con la naturaleza, obviamente. Después, bueno, hay que cuidar nuestra salud mental, es decir, hay que ser selectivos con la información que uno adquiere, no consumir por consumir. Para mí el conocimiento es poder, así que en la medida que nosotros tengamos la información correcta que nos ayude a encaminarnos a la meta, que nos motive externamente, que nos potencie, bienvenido sea. Y finalmente hay que cuidar nuestros vínculos, así que tratemos no de juntarnos cuando podamos, si es que podemos, con personas de forma tal que podamos compartir experiencias, aumentar su red de trabajo, y bueno,
eso sería todo. Mi recomendación es la siguiente, es, bueno, si ya saben con certeza cuál es su meta de vida, cuál es su propósito, genial. Y si no, yo creo que el único camino que existe es el camino que es la vida misma, que consiste en experimentar, generar espacios dentro de los cuales nosotros podamos conectar con nuestros propósitos. Y bueno, de forma tal que cuando conectemos con nuestros propósitos o con nuestros anhelos más íntimos, podamos pasar al siguiente paso, que es definir poderosamente una meta y bajar ese sueño a una realidad más tangible, ¿sí? A una formulación más realista. Así que bueno, eso es todo. Les dejo con una frase del Principito: una meta sin un plan es solamente un deseo. Muchas gracias.